Cicerón, Disputaciones Tusculanas. Libro 2. Sobre el dolor. En un pasaje de Ennio, Neoptólemo dice que dedicarse a la filosofía es para él una necesidad, pero con moderación, porque no le atrae una dedicación absoluta a la misma. Yo pienso, por el contrario, Bruto, que dedicarme a la filosofía es para mí una necesidad, en realidad qué actividad mejor podría desempeñar, especialmente ahora que me hallo sumido en la inactividad, pero no con moderación, como dijo Neoptólemo. De hecho, en el ámbito de la filosofía, quien no posee la mayoría de los conocimientos, por no decir todos, es difícil que tenga solo unos pocos, porque esos pocos no pueden ser sino una selección de muchos y porque quien ha empezado a aprender unos pocos conocimientos no puede dejar de buscar los que le quedan con el mismo empeño. Como quiera que sea, en una vida dedicada a la acción o, como en el caso de Neoptólemo, a la vida militar, unos pocos conceptos son de suyo a menudo de mucha utilidad y producen unos frutos que, si no son tan abundantes como los que pueden recogerse 5 de un conocimiento completo de la filosofía, pueden contribuir, no obstante, en alguna medida, a liberarnos en ocasiones del deseo, de la aflicción, o del miedo. Por ejemplo, la discusión que he mantenido recientemente en mi villa de Túsculo me parecía que había producido el efecto de un gran desprecio de la muerte, que es un elemento no baladí para liberar al alma del miedo. En realidad, quien teme lo que no se puede evitar no puede vivir en modo alguno con el ánimo tranquilo, mientras que quien no tiene miedo a la muerte, no solo por el hecho de que morir es inevitable, sino también porque la muerte no tiene nada de aterrador, ese se procura una gran protección para la vida feliz. Yo sé bien que muchos sostendrán encarnizadamente lo contrario, pero yo no puedo evitarlo en modo alguno, a no ser que renuncie por completo a escribir. Es lo mismo que pasaba con los discursos públicos, que yo quería someter a la aprobación de la multitud, porque la oratoria es una capacidad que se ejerce delante del público y el objetivo que pretende alcanzar la elocuencia es la aprobación de los oyentes, pero también se encontraban algunos que no alababan sino lo que ellos confiaban poder imitar y proponían como modelo de la elocuencia lo que cada uno esperaba alcanzar por sí mismo y la riqueza de los pensamientos y de las palabras les abrumaba. Decían que ellos preferían el ayuno y el hambre a la riqueza y la abundancia, de donde se había originado la escuela de los aticistas, que ni siquiera sabían en qué consistía quienes proclamaban seguirla. Estos han acallado ya casi sus voces una vez que hasta el foro se ha reído de ellos. ¿Qué pensamos que va a suceder ahora que vemos que no podemos contar en absoluto con la ayuda del pueblo con que contábamos antes? La filosofía se contenta de hecho con pocos jueces y huye expresamente de la multitud, que la ve con desconfianza y desagrado, de manera que, si alguien quisiera vituperarla en su conjunto, podría hacerlo con el apoyo popular o, si pretendiera atacar la escuela que yo sigo con preferencia, podría encontrar grandes aliados en las demás escuelas filosóficas. A los detractores de la filosofía en su conjunto les he respondido en el Hortensio y, respecto de lo que había que decir en defensa de la academia, pienso que lo he expuesto con bastante precisión en los 4 libros de los académicos. A pesar de ello, me hallo tan lejos de no querer que se escriba en mi contra, que incluso es lo que más deseo. La filosofía no habría gozado de hecho en la misma Grecia de tanta consideración si las polémicas y las discrepancias de los más sabios no le hubieran infundido renovados bríos. Por esta razón exhorto a todos los que pueden hacerlo a arrancar a Grecia, que está ya en declive, la gloria también en este campo y transferirla a nuestra ciudad, del mismo modo que nuestros antepasados, con empeño y con celo, nos transfirieron todas las demás cosas que merecían su desvelo. Y no cabe la menor duda de que la gloria de la elocuencia, desde un origen humilde, ha alcanzado su punto culminante 15, de manera que ahora, como sucede por ley natural en casi todas las cosas, envejece y da la sensación de que, en breve espacio de tiempo, se reducirá a la nada, mientras que la filosofía en lengua latina está viendo la luz en estos tiempos y yo estoy dispuesto a contribuir a ella y a soportar que se me refute y contradiga. Críticas estas que soportan con espíritu intolerante quienes, por así decirlo, están entregados y consagrados a principios fijos y establecidos y, constreñidos en virtud de esa necesidad, se ven obligados a defender por coherencia lo que normalmente no aprueban. Yo, por el contrario, que sigo el principio de la probabilidad y no puedo ir más allá de lo que se me presenta como verosímil, estoy preparado no solo a refutar sin obstinación, sino también a ser refutado sin encolerizarme. Y, si estos estudios se nos transfieren a nosotros, ni siquiera necesitaremos de las bibliotecas griegas, en las que se encuentra una cantidad infinita de libros, debida al gran número de sus escritores.
Hay muchos que se dedican a repetir las mismas cosas, por lo que todo está atestado de libros. Esto nos sucederá también a nosotros, en el caso de que muchos confluyan uno en estos estudios. Mas, si podemos, estimulemos a quienes, provistos de una instrucción liberal, unida a una elegancia expositiva, se dedican a la filosofía siguiendo un método racional. Y digo esto porque hay una clase de personas, que gustan de llamarse filósofos, que son autores, según se dice, de muchos libros en latín, que yo en modo alguno desprecio, por el simple hecho de que nunca los he leído, pero, puesto que sus mismos autores declaran que ellos escriben sin precisión, sin orden, sin elegancia y ornatoz cero, renuncio a una lectura que no proporciona ningún deleite. ¿Qué dicen y qué piensan los seguidores de esta escuela? No lo ignora ni siquiera nadie de mediana instrucción. Por eso, dado que ni ellos mismos se preocupan por la forma de expresión, no comprendo por qué se les deba leer. Fuera del círculo de quienes comparten esta doctrina. No cabe la menor duda de que a Platón, a los demás socráticos, y a quienes luego han sido sus seguidores 21, los lee todo el mundo, incluso quienes no aprueban sus doctrinas o no las siguen con entusiasmo, mientras que casi nadie, con excepción de sus discípulos, toma en sus manos a Epicuro y Metrodoroz II, del mismo modo a estos autores latinos solo los leen quienes piensan que exponen unas doctrinas verdaderas. Yo, por el contrario, soy de la opinión de que todo lo que se pone por escrito debe someterse a la lectura de todas las personas instruidas y, si nosotros mismos no podemos lograrlo, no somos menos conscientes por ello de que hay que aspirar a conseguirlo. Por esa razón siempre ha sido de mi agrado la costumbre de los peripatéticos y de la academia de someter a discusión en todas las cuestiones el pro y el contra 3, no solo porque de otra manera no es posible hallar qué hay de verosímil en cualquier cuestión, sino también porque este es el mejor método de ejercitar la retórica. Aristóteles fue el primero que utilizó este método y luego sus sucesores. Pero en nuestra época Filón, a quien yo he oído con frecuencia, introdujo la costumbre de enseñar, en determinadas horas, los preceptos de los oradores y, en otras, los de los filósofos. Movido yo por mis amigos a seguir esta costumbre, he empleado de este modo, en mi villa de Túsculo, el tiempo de que disponía. Por consiguiente, después de haber dedicado la mañana a ejercicios de declamación, como había hecho el día anterior, por la tarde he descendido a la academia, la discusión que se ha desarrollado en ella no la expongo ahora en una forma narrativa, sino casi con las mismas palabras de la discusión que tuvo lugar. Mientras nosotros paseábamos, pues, se inició la conversación, cuyo principio fue más o menos el siguiente: es imposible decir cuánto deleite, por no decir más bien cuánta utilidad, me ha procurado tu exposición de ayer, porque, a pesar de que soy consciente de que nunca he tenido un apego excesivo por la vida, sin embargo, en ocasiones embargaba mi alma una sensación de miedo y dolor al pensar que un día dejaría de ver esta luz del día y perdería todas las ventajas de la vida. De una inquietud de esta naturaleza, créeme, me he liberado hasta el punto de pensar que no hay nada que me preocupe menos. No hay nada de extraño en ello, en realidad este es el efecto que produce la filosofía: cura las almas, hace desaparecer las preocupaciones, libera de los deseos, disipa los temores. Pero esta fuerza suya no ejerce el mismo poder sobre todos. Su eficacia es grande cuando se encuentra con una naturaleza idónea. No es solo la fortuna la que ayuda a los fuertes, como se dice en el antiguo proverbio, sino mucho más aún la razón, que mediante determinados preceptos refuerza, por así decir, la eficacia de la fortaleza. Es evidente que a ti la naturaleza te ha engendrado de índole excelsa y elevada, desdeñosa de las cosas humanas, y por esa razón la conversación que hemos mantenido en contra de la muerte ha hecho presa fácil en tu ánimo fuerte. Pero tú crees que estos mismos argumentos surten efecto, con excepción de unos pocos, en quienes los han ideado, en quienes han tratado sobre ellos y los han puesto por escrito. ¿Cuántos puedes encontrar, entre los filósofos, que tengan una conducta, un modo de pensar y de vivir que se atenga a lo que la razón postula? ¿Cuántos hay que consideren su enseñanza no una ostentación de su saber, sino una ley que rige su vida? ¿Cuántos hay que sean consecuentes consigo mismo y se atengan a sus propios principios? Se puede ver a algunos con una frivolidad y jactancia tal que habría sido mucho mejor para ellos no haber aprendido nada, a otros ávidos de dinero, a algunos de gloria, a muchos esclavos de sus pasiones, de manera que se da una contradicción asombrosa entre sus palabras y su vida. Lo cual me parece sin duda la mayor desvergüenza. De la misma manera que, si habla con incorrección uno que se declara gramático,
o si desentona en su canto quien pretende ser considerado un entendido en música, se comporta de un modo más desvergonzado porque falla precisamente en el campo en que se declara un experto, así también un filósofo que falla en su modo de vivir es más desvergonzado porque resbala en la tarea de la que pretende ser un maestro y porque, aunque se declara un experto en el arte de vivir, falla, sin embargo, en su vida. Si es como tú dices, no hay que temer que tú estés adornando la filosofía con una gloria falsa. ¿Qué prueba mayor de su inutilidad que el hecho de que algunos filósofos perfectos viven de un modo vergonzoso? En realidad eso no es una prueba, porque así como no todos los campos que se cultivan danto, y lo que dice Accio es falso, las buenas simientes, aunque se echen en un terreno malo, no obstante, por su propia naturaleza, producen por sí mismas frutos esplendorosos, del mismo modo no todas las almas cultivadas danto. Y, para continuar con la misma comparación, del mismo modo que un campo, por fértil que sea, no puede dar tos si no se lo cultiva, lo mismo le sucede al alma si no recibe enseñanza, de manera que un elemento sin el otro carece de fuerza. Ahora bien, el cultivo del alma es la filosofía, ella estirpa los vicios de raíz, prepara las almas para recibir las semillas, se las confía y, por decirlo así, siembra unas semillas que, cuando se han desarrollado, producen frutos ubérrimos. Sigamos, pues, como hemos empezado. Dime, por favor, sobre qué quieres que se trate. Considero que el dolor es el más grande de todos los 14 males. Mayor aún que la deshonra. Eneo, me atrevo a decirlo así sin más y me avergüenzo de que se me haya desalojado 3 tan pronto de mi opinión. Habría sido más vergonzoso que te hubieras encastillado en la misma. ¿Qué indignidad mayor puede existir que el hecho de que tú pienses que hay algo peor que la deshonra, la ignominia y la bajeza? Para huir de ellas, ¿qué dolor no se debe, no digo ya evitar, sino incluso buscar, sufrir y afrontar? También yo soy de esa opinión. Pero, aun admitiendo que el dolor no es el mayor mal, ciertamente es un mal. ¿Ves en qué gran medida una breve admonición ha eliminado el terror que tú sentías por el dolor? Lo veo perfectamente. Pero yo deseo aún más. Ten la seguridad de que lo intentaré, mas la empresa es ardua y necesito que tu espíritu no me oponga ninguna resistencia. Podrás contar con ello. Como hice ayer, así también ahora seguiré el razonamiento doquiera me guíe. En primer lugar, pues, hablaré de la debilidad de muchos filósofos que pertenecen a escuelas diferentes. Entre ellos destaca, por su autoridad y antigüedad, el socrático Aristipo que no dudó en afirmar que el dolor es el mal mayor. A continuación, Epicuro se plegó de una manera bastante dócil a esta opinión carente de fuerza y afeminada. Después de él, Jerónimo de Rodas dijo que el sumo bien consiste en la ausencia de dolor, tanto mal pensó que residía en el dolor. Los demás, con la excepción de Zenón, Aristón y Pirrón, piensan poco más o menos lo mismo que tú, que el dolor es sin duda un mal, pero que hay otros males peores. Por consiguiente, lo que la naturaleza misma y una especie de valentía noble 4 rechazan de inmediato, impidiéndote decir, por ejemplo, que el dolor es el mayor mal y que te hace desistir de tu opinión cuando se le opone la deshonra, es un pensamiento al que la filosofía, maestra de la vida, se atiene desde hace siglos. A quien está convencido de que el dolor es el mal mayor, qué deber, qué reputación, qué honor serán de tanto valor que quiera alcanzarlos a costa del dolor físico. Más aún, qué ignominia, qué oprobio no soportará con tal de evitar el dolor, si ha llegado a la determinación de que es el mayor mal. ¿Quién no se sentirá desgraciado, además, no solo en el momento en que se halle agobiado por los dolores más intensos, si en ellos consiste el mal mayor, sino también cuando sepa que ello le puede suceder? ¿Y quién hay a quien no le pueda suceder? La consecuencia de ello es que nadie puede ser en absoluto feliz. Metrodoro 41 considera completamente feliz a quien posee una buena constitución física y tiene la certeza de que siempre será así. Pero ¿quién hay que pueda tener una certeza semejante? En cuanto a Epicuro, se expresa de una manera que a mí me da la impresión de que quiere provocar la risa. Hay un pasaje en el que afirma que, si se quema o tortura a un sabio, tú esperas quizá que diga, sufrirá, lo soportará, no sucumbirá, eso sería un gran elogio, por Hércules, y digno del mismo Hércules por el que he jurado, pero a Epicuro, hombre áspero y duro, esto no le es suficiente. Si estuviera dentro del toro de Falaris el sabio dirá, qué gran placer, cuán indiferente me es este tormento. Un gran placer, dices.
Es demasiado poco decir, no amargo. Ni siquiera quienes niegan que el dolor es un mal llegan a decir que para alguien es un placer ser torturado, dicen que es algo cruel, penoso, odioso y contrario a la naturaleza, pero desde luego no es un mal. Epicuro, que dice que el dolor es el único mal y el mayor de todos los males, opina que el sabio dirá que es placentero. Yo no te pido que apliques al dolor los mismos calificativos que al placer aplica Epicuro, hombre como tú sabes muy dado al placer. Admitamos que él, en el Toro de Falaris, hubiera dicho las mismas palabras que si estuviese en su lecho, yo no atribuyo a la sabiduría una fuerza tan grande contra el dolor. Si él sabe resistirlo con fortaleza, ya cumple con su deber, pero no le pido que encima se alegre, porque el dolor es indudablemente una experiencia triste, áspera, amarga y contraria a la naturaleza, difícil de soportar y de tolerar. Mira a Filoctetes, a quien hay que perdonarle que se lamente, porque él había visto a Hércules en persona gritar en el monte Eta por la violencia de sus dolores. Ningún consuelo le procuraban a Filoctetes las flechas que había recibido de Hércules, cuando impregnadas de veneno por la mordedura de la víbora, las venas de las vísceras provocan sufrimientos atroces. Por ello grita pidiendo ayuda, deseando morir, ¡ay! ¿Quién me precipitará a las saladas olas desde la cima de la roca? Ahora me consumo, me destruye la vida la violencia de la herida, la quemazón de la úlcera. Parece difícil decir que quien se ve obligado a gritar de ese modo no se encuentra en una desgracia, y grande en verdad. Pero veamos al mismo Hércules, que se hallaba destrozado por el dolor en el momento en que precisamente con la muerte pretendía la inmortalidad. ¿Y qué lamentos profiere en las traquinias de Sofocleso? Cuando Deyanira le había obligado a ponerse la túnica teñida con la sangre del centauro y ella se le había adherido a sus carnes, él dices, dio penalidades innumerables para ser contadas y duras de soportar, que, apuradas en mi cuerpo y en mi alma, he sobrellevado. Ni la cólera implacable de Juno, ni el ruin Euristeo me infligieron tanto mal cuanto la insensata hija de Eneo 55 me causó ella sola. Ella me ha enredado a mí, sin percatarme de ello, en un vestido de furias que, adhiriéndose a mi costado, a mordiscos me desgarra, las vísceras y, oprimiéndoles con todas sus fuerzas, me quita la respiración de los pulmones. Ya ha absorbido toda mi sangre empalidecida. Así, mi cuerpo, consumido por este azote horrible, se ha desecado, yo mismo perezco en los lazos de este tejido mortal. Ni una mano enemiga, ni la mole de los gigantes, nacida de la tierra, ni con su ataque biforme el centauro ha infligido estos golpes a mi cuerpo, ni la fuerza de los griegos, ni la ferocidad de los bárbaros, ni pueblo salvaje relegado en los confines del mundo, que yo he recorrido para liberarlo de toda suerte de ferocidad, sino que yo, esposo de una mujer, perezco por mano de mujer. Hijo mío. Demuestra a tu padre que eres merecedor de este nombre, que no prevalezca el amor que sientes por tu madre ahora, que yo muero. Tráemela aquí a la rastra, a mi presencia, con tus manos ahora veré si me prefieres a mí o a ella. Piadosas, vamos, atrévete, hijo. Llora las torturas de tu padre. Ten compasión. Los pueblos lamentarán mis desgracias. Ay de mí, que deje escapar de mi boca lamentos de muchacha yo, a quien nadie ha visto llorar por mal alguno. Afeminado, mi valor muere abatido. Acércate, hijo mío, mantente junto a mí, mira el cuerpo de tu padre que inspira compasión, destripado y destrozado. Mirad todos, y tú, engendrador 5 de los celestes, lanza sobre mí, te lo pido, la fuerza resplandeciente de tu rayo. Ahora me torturan los paroxismos angustiosos de los dolores. Ahora serpentea el ardor. Y o manos antes victoriosas, o pecho, o espaldas, o brazos musculosos. Bajo vuestra presión una vez el león de Nemea rechinando con fuerza sus dientes, exhaló el último aliento. Fue esta la mano que, después de matar a la serpiente, pacificó la laguna de Lema. Fue ella la que abatió a la horda biforme. Fue ella la que derribó a la bestia que devastaba el Erimanto. Fue ella la que, después de haberlo arrancado de la tenebrosa región del Tártaro, condujo fuera al perro de 3 cabezas nacido de la hidra. Fue ella la que mató al dragón de espiras que se multiplicaban, protegía con su mirada el árbol de loftos de oro. Muchas otras empresas ha afrontado mi mano victoriosa y nunca nadie ha podido obtener despojos a costa de mi fama. Podemos despreciar nosotros el dolor cuando vemos que el mismo Heracles es incapaz de dominar el suyo. Hagamos venir a Esquilo,
no solo un poeta, sino también un pitagórico, pues esa es la idea que se nos ha transmitido. ¿Cómo soporta, en su tragedia, Prometeo el dolor que él sufre por el hurto de Lernos? Desde donde, se dice, el fuego se les distribuyó a escondimortales, el astuto Prometeo Dásalos lo robó con engaño y pagó el castigo a Júpiter Supremo por voluntad del destino. He aquí las palabras que dice, cuando, clavado a la roca del Cáucaso, va pagando su castigo: estirpe de los titanes, hermana de mi sangre, engendrada del cielo, miradme ligado y encadenado a las ásperas rocas, como nave que, en el fragor horrísono del mar, los marineros, por temor a la noche, anclan temblorosos. Así me ha clavado Júpiter Saturnio, y el numen de Júpiter se ha servido de las manos de Mulcibero. Fue él quien, implantándome estos clavos con pericia cruel, me quebró los miembros, y yo, desgraciado de mí, traspasado por una habilidad semejante, habito esta roca de las furias. Por si fuera poco, cada tercer día fatal, lacerándome con sus uñas ganchudas en su funesto vuelo, la servidora de Júpiter 8 me desgarra en un feroz banquete. Luego, una vez harta y saciada de mi hígado graso, profiere un espantoso grito y, elevando su vuelo con las plumas de su cola, limpia mi sangre. Pero, cuando el hígado roído hinchándose se renueva, vuelve de nuevo a vida a su repugnante festín. De esta manera nutro a esta guardiana de mi doloroso tormento, que, a mí vivo, me ultraja con su suplicio perenne. De hecho, como veis, constreñido por las cadenas de Júpiter, no consigo alejar de mi pecho al ave siniestra. De esta manera yo, viudo de mí, sufro esta angustiosa destrucción, buscando en el deseo de la muerte el fin de mi desgracia. Mas, por voluntad de Júpiter, estoy muy alejado de la muerte. Y esta destrucción antigua, que se ha ido acumulando en el transcurso de siglos horribles, productora de sufrimiento, se ha clavado en mi cuerpo, del cual, licuadas por el ardor del sol, caen gotas, que bañan sin cesar las rocas del Cáucaso. Me parece muy difícil sostener, por lo tanto, que quien se halla en una situación semejante no es infeliz, y, si lo llamamos infeliz, ciertamente el dolor es un mal. He descubierto que hasta ahora no haces más que defender mi causa, pero esto lo comprobaré más tarde. Mientras tanto, ¿de dónde son estos versos? No los conozco. Te lo diré, por Hércules, haces bien en preguntármelo. ¿No ves que tengo abundancia de tiempo libre? ¿Qué es lo que quieres decir? Creo que, cuando estuviste en Atenas, asististe a menudo a las conferencias de los filósofos. Sí, y de muy buen grado. Entonces advertirías que, aunque en ese tiempo ninguno era muy elocuente, ellos insertaban, no obstante, versos en sus discursos. Sí, el estoico Dionisio lo hacía con mucha frecuencia. Es verdad. Pero como si estuviese dictando, sin criterio de selección ni elegancia, Filón, por el contrario, mantenía el ritmo adecuado, seleccionaba los poemas y los intercalaba en el lugar justo. Por esa razón, una vez que me he empezado a aficionar a este tipo de declamación senil, por así decirlo, 5, recurro con verdadera pasión a nuestros poetas, pero, donde ellos me han fallado, he traducido muchos textos de los griegos, para que la prosa latina no careciera de algún ornamento en una discusión de esta naturaleza. Pero ves el mal que hacen los poetas. Nos presentan a los hombres más valientes lamentándose, debilitan nuestras almas y a la postre son de un encanto tal que no solo se leen, sino que se aprenden de memoria. Así, cuando a una educación familiar mala y a una vida cómoda y delicada se le añaden también los poetas, se eliminan todas las nervaduras de la virtud. Con razón, pues, los excluye Platón de ese estado ideal que él imaginó, cuando él indagaba sobre las costumbres mejores y sobre la mejor forma de gobierno. Nosotros, por el contrario, que hemos recibido, como es bien sabido, la cultura de Grecia, leemos y aprendemos de memoria estos pasajes desde niños y consideramos una instrucción y enseñanza semejantes propia de hombres libres. Pero ¿por qué nos irritamos con los poetas? Ha habido maestros de virtud, filósofos, que afirman que el dolor es el mayor mal. Por el contrario, tú, que eres un muchacho, a pesar de decir hace poco que compartías esa opinión, cuando yo te pregunté si era un mal mayor aún que el deshonor, ante esta sola palabra cambiaste de opinión. Pregúntale esto mismo a Epicuro, responderá que un dolor moderado es un mal mayor que el deshonor mayor, porque en el deshonor en sí no hay mal alguno, si de él no se derivan dolores. ¿Cuál es el dolor que le acucia a Epicuro cuando dice que el mal supremo es el dolor guno?
Creo que en un filósofo no cabe una desvergüenza mayor que esta. Por ello ya me has hecho una concesión suficiente al responder que tú consideras el deshonor un mal mayor que el dolor. Si te atienes de hecho a este principio, comprenderás cuánto se deba resistir al dolor. La cuestión no reside tanto en preguntarse si el dolor es un mal, cuanto en dotar de firmeza al alma para soportar el dolor. Los estoicos recurren a pequeños silogismos para demostrar que el dolor no es un mal, como si la dificultad fuera meramente verbal y no de contenido. ¿Por qué me engañas, Zenón? Cuando tú niegas por completo que lo que a mí me parece horrible sea un mal, me siento atraído y deseo saber cómo es posible que lo que yo considero el colmo de la infelicidad no sea ni siquiera un mal. No hay mal alguno, dice él, excepto la vergüenza y el vicio. Y dale con tus tonterías, pero no eliminas lo que me angustiaba. Sé que el dolor no es una maldad moral, no me lo enseñes más, enséñame más bien que no hay ninguna diferencia entre sufrir dolor y no sufrirlo. No hay ninguna diferencia, dice, para el hecho de vivir una vida feliz, que consiste exclusivamente en la virtud, pero, no obstante, debe ser rechazado. ¿Por qué? Es áspero, contrario a la naturaleza, difícil de soportar, penoso, duro. Menuda verborrea, es decir de tantas maneras lo que todos, con una sola palabra, llamamos mal. Tú me estás dando una definición, pero no me quitas el dolor, cuando dices que es áspero, contrario a la naturaleza, que apenas puede soportarse y tolerarse, y no es que estés diciendo una mentira, pero tú no debías haber sucumbido ante los hechos después de semejante jactancia verbal. Desde el momento en que no hay otro bien que el bien moral ni otro mal que el mal moral, pero esto es un mero deseo, no una prueba. Mejor y más verdadero es afirmar que todo lo que la naturaleza rechaza es un mal y que lo que ella acepta es un bien. Asentado esto y eliminada la controversia verbal, brillará con luz propia tanto aquel principio al que los estoicos se atienen con razón y que nosotros llamamos moralidad, justicia, decoro, lo que a veces nosotros abarcamos con el nombre genérico de virtud, que todas las demás cosas que se consideran bienes del cuerpo y de la fortuna nos parecerán insignificantes y mezquinas, por lo que ningún mal, ni todos los males, aunque se les pudiera reunir en un solo lugar, serían comparables con el mal de la vergüenza. Por ello, sí, como has admitido al principio, la vergüenza es peor que el dolor, es indudable que el dolor no es nada. De hecho, mientras tú consideres deshonroso e indigno de un hombre gemir, gritar, lamentarse, abatirse y debilitarse por el dolor, mientras te acompañen la moralidad, la dignidad y el decoro y tú seas capaz de dominarte con tu mirada puesta en ellos, el dolor cederá sin ninguna duda ante la virtud y languidecerá por la determinación del alma. En efecto, o no existe la virtud o todo dolor es despreciable, admites que la prudencia 99 existe, sin la cual ni siquiera puede concebirse ninguna otra virtud. ¿Va a consentir ella entonces que hagas algo que no te reporta ventaja alguna y que te afanes en vano? ¿Permitirá la templanza que hagas algo sin medida? ¿Podrá la justicia ser honrada por un hombre que, por la fuerza del dolor, desvela los secretos, traiciona a sus compañeros y abandona muchas de sus obligaciones? Más aún, ¿de qué modo responderás a la fortaleza y sus compañeras, la grandeza de ánimo, la capacidad de sufrimiento y el desprecio de las cosas humanas? Cuando estás afligido, abatido y gimiendo con voz deplorable, vas a oír, ¡qué hombre fuerte! Si estás en un estado semejante, nadie dirá siquiera que eres un hombre. Una de dos, o se renuncia a la fortaleza, o se entierra el dolor. ¿No sabes que, si pierdes uno de tus vasos corintios, tú puedes conservar en buen uso el resto de la vajilla, mientras que si pierdes una sola virtud, aunque la virtud no puede perderse, basta con admitir que no tienes una, para que no tengas ninguna los 7. ¿Puedes tú considerar un hombre fuerte, de grandeza de ánimo, con capacidad de sufrimiento, despreciador de las cosas humanas al famoso Filoctetes, o? En realidad prefiero no citarte a ti como ejemplo, pero no puede decirse que sea fuerte quien yace bajo un techo húmedo, que, con los gritos, los lamentos, los gemidos y los alaridos resonando, mudo lo devuelve el eco de las voces lastimeras. Yo no niego que el dolor sea dolor, porque se necesitaría la fortaleza, de no ser así, pero digo que puede vencerse con la capacidad de sufrimiento si es que en realidad ella existe, pero, si no existe, porque realzamos la filosofía o nos gloriamos de su nombre. El dolor te punza, o ciertamente te socava, si estás indefenso, ofrécele tu cuello, si, por el contrario,
estás protegido por las armas de Vulcano, es decir, por la fortaleza, resiste, porque, si no resistes, ella, guardiana de tu dignidad, te abandonará y dejará solo. Las leyes de los cretenses, que sancionaron Júpiter, o Minos en conformidad con Júpiter, según cuentan los poetas, e igualmente las de Licurgo educan a los jóvenes mediante el esfuerzo, ejercitándoles en la caza y la carrera y habituándoles a soportar el hambre y la sed, el frío y el calor. En Esparta, además, los muchachos son recibidos ante el altar con tales vergajazos que de sus carnes sale mucha sangre, en algunas ocasiones incluso, como oía decir cuando estuve allí, les hacían morir, ninguno de ellos dejó escapar nunca un grito, ni siquiera un gemido. ¿Qué decir a esto? Unos muchachos pueden hacerlo y no van a poder unos hombres. La costumbre lo puede conseguir y no va a lograrlo la razón. Entre fatiga y dolor hay una diferencia. Son dos cosas muy afines, pero, no obstante, hay una cierta diferencia. La fatiga es la ejecución anímica o corporal de una actividad o un deber más gravoso de lo normal, mientras que el dolor es un movimiento áspero que se experimenta en el cuerpo ajeno a los sentidos. Los griegos, cuya lengua es más rica que la nuestra, los denominan con un solo término y, en consonancia con ello, llaman a los hombres activos devotos o, mejor dicho, amantes del dolor, mientras que nosotros, más adecuadamente, los llamamos dispuestos para la fatiga, porque una cosa es sentir fatiga y otra sentir dolor. Y oh Grecia, a veces tan pobre de palabras, de las que piensas siempre que tienes abundancia. Digo que una cosa es sentir fatiga y otra sentir dolor. Cuando a mano le cortaban las varices, sentía dolor, cuando conducía su columna bajo un calor sofocante, sentía fatiga. No obstante, hay una cierta semejanza entre estas sensaciones, es evidente que habituarse a las fatigas hace más fácil soportar el dolor. Por esa razón quienes dieron a Grecia sus formas de gobierno quisieron que los cuerpos de los jóvenes se robustecieran con la fatiga. Los espartanos aplicaron también esta norma a las mujeres que, en las otras ciudades, por llevar un tipo de vida extremadamente muelle, se ocultan en las sombras de las paredes. Los espartanos, sin embargo, no admitieron que sucediera nada semejante entre las muchachas laconias, que ponen más empeño en la palestra, el eurotas, el sol, el polvo, la fatiga y la vida militar que en la fecundidad extranjera. Es natural que a estos ejercicios fatigosos les acompañe a veces el dolor, se empujan, se hieren, se tiran al suelo, caen y la fatiga misma origina una especie de callo para el dolor. En lo que se refiere a la vida militar, hablo de la nuestra, no de la espartana, cuya formación de combate marcha cadenciosamente al ritmo de la flauta y no usa exhortación alguna que no sea en anapestos. Lo primero que ves es de dónde deriva entre nosotros el nombre de ejército, luego cuál y cuán grande es la fatiga que exige la marcha, llevar víveres para más de medio mes, llevar lo que se requiere para uso personal, llevar las estacas para una empalizada. En realidad nuestros soldados no consideran el escudo, la espada y el yelmo una carga mayor que sus hombros, sus brazos y sus manos. De hecho ellos dicen que las armas son los miembros del soldado y ellos las llevan efectivamente con tanta desenvoltura que, si fuera necesario, una vez desembarazados de sus impedimentas, podrían luchar con sus armas prontas para el combate como si de sus miembros se tratara. Más aún, ¿qué decir del adiestramiento de las legiones? Cuánto esfuerzo en su correr, atacar y lanzar el grito de guerra. De aquí proviene aquel ánimo dispuesto a afrontar las heridas en los combates. Tráeme un soldado de Ani 38 molibdeno semejante, pero desentrenado, parecerá una mujer. Porque entre un ejército de novatos y otro de veteranos hay la diferencia que conocemos por experiencia. La edad de los reclutas por lo general juega a su favor, pero es el hábito el que enseña a soportar la fatiga y a no preocuparse de las heridas. Es más, frecuentemente vemos que se retira a los heridos del campo de batalla y que el soldado inexperto y desentrenado por un golpe leve deja escapar lamentos muy vergonzosos, mientras que el soldado ejercitado y veterano, y por esa razón más fuerte, se limita a pedir un médico que vende. Patroclo, dice, vengo ante ti a pedir la ayuda de tus manos, antes de que yo sucumba a la destrucción funesta enviada por una mano hostil. De ninguna manera es posible detener la sangre que fluye, a no ser que vuestra ciencia sea capaz de evitar la muerte. A la vista está que los heridos abarrotan los pórticos de los hijos de Esculapio, es imposible entrar. No hay duda alguna de que se trata de Eurquilo. ¿Cuánto ha padecido? Donde los lamentos se prodigan sin cesar, mira cómo él responde sin aflicción alguna,
sino que explica incluso por qué debe él soportarlo con ánimo sereno. Quien prepara la muerte para otro debe saber que está preparada para él, para que participe de ella, una destrucción igual. Supongo que Patroclo lo retirará uno, para colocarlo en un lecho y para vendarle la herida. Es lo que habría hecho, si fuera un hombre como los demás. Pero no he visto un caso igual. Va y le pregunta qué ha sucedido. Habla, cómo les va a los argivos en la lucha. Es imposible referir con palabras la dureza real del combate. Reposa entonces y déjate vendar la herida. Aunque Eurípilo pudiera, Esopo no podría cuando la fortuna de Héctor a nuestra tenaz formación que flaqueaba. Y describe lo demás en medio de su dolor, tan incontenible es en un hombre valeroso el deseo de gloria militar. En conclusión, un hombre docto y sabio no podrá hacer lo que un 40 soldado veterano es capaz de hacer. Mejor aún, mucho mejor sin duda. De lo único que estoy tratando hasta ahora es del hábito que procura el ejercicio, pero aún no de la razón y la sabiduría. Las viejecitas resisten sin comer 2 o 3 días, priva de comida un solo día a un atleta, implorará a Júpiter olímpico, precisamente a la divinidad en cuyo honor se adiestra, gritará que no puede soportarlo. La fuerza de la costumbre es grande. Los cazadores pasan la noche en la nieve de los montes, los indios soportan quemarse, los púgiles, golpeados por los guanteletes, ni siquiera lanzan un gemido. Pero ¿por qué hablo de estos que dan a una victoria en Olimpia el mismo valor que al consulado de los viejos tiempos? Hay que ver qué golpes soportan los gladiadores, hombres degradados o extranjeros. Mira, como los que están bien adiestrados prefieren recibir un golpe que evitarlo con vergüenza. ¿Cuántas veces es evidente que ellos no desean otra cosa que satisfacer a su amo o al pueblo? Incluso agotados por las heridas, mandan a preguntar a sus amos qué es lo que desean, si ellos están satisfechos, lo que quieren es dejarse caer a tierra. ¿Qué gladiador mediocre ha dejado escapar un lamento? ¿Cuál ha mudado alguna vez su rostro? ¿Cuál se ha comportado ignominiosamente, no ya cuando resistía en pie, sino una vez caído a tierra? ¿Cuál, una vez caído a tierra, ha retirado su cuello ante la orden de recibir el golpe? Tal es la fuerza del entrenamiento, la preparación y la costumbre. ¿Será capaz de esto un samnita, un hombre inmundo, digno de esa vida y condición, mientras que un hombre nacido para la gloria tendrá una parte de su alma tan débil que no pueda endurecerla con la preparación y la razón? A algunos el espectáculo de los gladiadores les suele parecer cruel e inhumano y puede que, tal y como ahora se desarrolla, sea así, pero en aquellos días en los que quienes combatían a muerte eran los criminales, aunque para los oídos quizá hubiera otras muchas, es evidente que para los ojos no podía haber una escuela 153 más eficaz contra el dolor y la muerte. He hablado sobre el entrenamiento, el hábito y la preparación. Tratemos ahora, si quieres, sobre la razón, a no ser que tú quieras añadir algo a lo tratado. Me estás pidiendo que te interrumpa. Ni siquiera habría deseado esta pausa, tal es la convicción que me inspiran tus palabras. Si el dolor es un mal o no, dejemos que lo determinen los estoicos, que, mediante sus deducciones retorcidas y sutiles 155 QE no dejan impresión alguna en nuestra sensibilidad, pretenden demostrar que el dolor no es un mal. Yo considero que, sea lo que sea el dolor, no tiene la importancia que parece a primera vista, y digo que los hombres se dejan impresionar excesivamente por la visión y la imagen falsa que tienen de él y que todo dolor es soportable. ¿Por dónde debo empezar, pues? Debo tratar someramente lo que ya he dicho, para que mi argumentación pueda avanzar 43 con mayor facilidad. Todos los hombres tienen constancia, no solo los instruidos, sino también los que carecen de instrucción, de que soportar con paciencia el dolor es una característica de los hombres fuertes, magnánimos, resistentes y capaces de superar las vicisitudes humanas, y no ha habido nadie que no considerara digno de elogio a quien poseyera una capacidad de sufrimiento semejante. No va a ser una vergüenza temer que el dolor pueda presentarse y no soportarlo cuando se presente, que es lo que se les exige a los fuertes y es objeto de elogio cuando se verifica, a ver si va a resultar que, aunque todas las disposiciones rectas del alma reciben el nombre de virtudes, este no es el nombre adecuado para designarlas a todas, sino que todas han tomado su nombre de la que destacaba sobre las demás. En realidad la palabra virtud deriva de vir. Ahora bien, la característica esencial de un vir, hombre, es la fortaleza, cuyas funciones principales son dos, el desprecio de la muerte y el desprecio del dolor, de manera que debemos ponerlos en práctica si queremos estar en posesión de la virtud, o, mejor dicho,
si queremos ser hombres, puesto que la virtud ha tomado su nombre de viris, hombres. Tú me preguntarás quizá de qué modo y con razón, en realidad tal es la medicina que la filosofía proclama poseer. He aquí que se presenta Epicuro, que no es una mala persona, sino, más bien, un varón óptimo. Sus consejos están en consonancia con su capacidad de comprensión. No te preocupes del dolor, dice. ¿Quién dice esto? La misma persona que dice que el dolor es el mayor mal. Esto es poco coherente. Oigámosle. Si el dolor es extremo, dice, tiene que ser breve. Repíteme esto una vez más. No llego a entender qué quieres decir con, extremo, y con, breve. Extremo es lo que no puede ser superado, breve es lo que no admite una brevedad mayor. No tomo en consideración la intensidad del dolor, de la que me liberará la brevedad de su duración casi antes de que se haya presentado. Pero si el dolor es tan grande como el de Filoctetes. Estoy completamente de acuerdo en que es un dolor muy grande, pero, con todo, no es extremo, con excepción del pie no le duele nada, podrían dolerle también los ojos, la cabeza, los costados, los pulmones, podría dolerle todo. De manera que se halla muy lejos del dolor extremo. Por ello, continúa, en un dolor duradero hay más alegría que sufrimiento. Yo no puedo decir ahora que un hombre de esta categoría carezca de sentido, sino que pienso que se está riendo de nosotros. Yo digo que el dolor extremo, y digo dolor extremo, aunque haya otro 10 átomos mayor, no es necesariamente breve y podría citar muchos hombres de valía que están sufriendo hace varios años dolores atroces de gota. Pero el cauto no precisa nunca la medida ni de la intensidad ni de la duración, de manera que yo pueda saber qué entiende él por extremo en el dolor y por breve en el tiempo. Démosle de lado, por lo tanto, dado que en realidad no dice nada y obliguémosle a admitir que los remedios contra el dolor no deben buscarse en quien ha dicho que el dolor es el mayor de todos los males, por más que él se muestre bastante fuerte cuando se le presentan los cólicos y la retención de orina. Debemos buscar, pues, el remedio en otra parte, si lo que buscamos, sobre todo, es algo de la máxima coherencia, en quienes consideran que el bien moral es el sumo bien y la bajeza moral el sumo mal. En su presencia estoy seguro de que tú no te atreverás ni a gemir ni a agitarte, porque la virtud en persona hablará contigo por su boca. ¿O acaso tú, aunque has visto a los muchachos en la Cedemonia, a los jóvenes en Olimpia y a los bárbaros en la arena, recibir durísimos golpes y soportarlos en silencio, si por casualidad te pellizcara algún dolor, vas a lanzar gritos como una mujer, en lugar de soportarlo con firmeza y con calma? Es imposible, la naturaleza no lo tolera. Ya te comprendo. Resisten los muchachos movidos por el afán de gloria, otros resisten por vergüenza, muchos por miedo, y sin embargo nosotros tememos que la naturaleza no sea capaz de soportar lo que soportan tantos y en tantos lugares. En realidad ella no solo lo soporta, sino que incluso lo exige, porque para ella no hay nada más excelente, nada que desee más que el bien, que la gloria, que la dignidad, que el honor. Con todos estos nombres yo solo quiero expresar una cosa, pero recurro a muchos para hacerla lo más clara posible. Lo que yo quiero decir en realidad es que lo mejor con mucho para el hombre es lo que es deseable por sí mismo, que se origina de la virtud o consiste en la virtud misma, que es loable por sí mismo, lo que yo definiría más bien como el único bien, no como el sumo bien. Y, del mismo modo que aplicamos estos calificativos al bien moral, así también podemos aplicar los contrarios a la bajeza moral. No hay nada tan repugnante, nada tan despreciable, nada tan indigno del ser humano. Si tú estás convencido de esto, de hecho al comienzo has dicho que tú pensabas que había más mal en el deshonor que en el dolor, solo queda que tú seas dueño y señor de ti mismo. Aunque no sé cómo puede decirse eso, como si fuéramos dos, uno que manda y otro que obedece. En cualquier caso, la expresión no carece de sentido. En realidad el alma está dividida en dos partes, una de las cuales participa de la razón, mientras que la otra está privada de ella. De manera que, cuando se nos prescribe que seamos dueños de nosotros mismos, lo que se quiere prescribir es que la razón refiere la irreflexión. En las almas de casi todos los seres humanos hay por naturaleza un componente de debilidad, de bajeza, de servilismo, una especie de enervamiento y languidez. Si no existiera otra cosa, no habría nada más horroroso que el ser humano. Pero tenemos a nuestra disposición a la razón, dueña y señora de todo, la cual, valiéndose de sus propias fuerzas y progresando siempre,
se convierte en virtud perfecta. 17. El hombre debe mirar que sea ella la que mande a aquella parte del alma que debe obedecer. ¿De qué modo?, me preguntarás. Como un amo a su esclavo, un general al soldado, o un padre a su hijo. Si esa parte del alma, que he descrito como débil, se comporta del modo más vergonzoso, si se abandona a lamentos y lágrimas como hacen las mujeres, hay que atarla y encadenarla a la custodia estricta de amigos y familiares. Con frecuencia vemos derrotados por la vergüenza a quienes ningún razonamiento lograba vencer. A este tipo de personas, como si de esclavos se tratase, habrá casi que encadenarlas y encerrarlas en prisión, mientras que a quienes son más resistentes, aunque no sean fortísimos, les bastará con una advertencia para conservar su dignidad, como a los buenos soldados a quienes se llama al orden. En la Niptra el hombre más sabio de Grecia, a pesar de estar herido, no se lamenta en demasía, sino más bien con moderación, para que con las sacudidas no se apodere de mí un dolor mayor. Aquí Pacubio aventaja a Sófocles, porque, en Sófocles, Ulises, al estar herido, se lamenta de un modo muy penoso, aunque él se queja muy poco, quienes lo transportan herido, tomando en consideración la dignidad de su persona, no dudan en decir, tú también, Ulises, aunque vemos que estás gravemente herido, te muestras con un ánimo quizá demasiado débil, acostumbrado como estás a pasar la vida entre las armas. El poeta inteligente comprende que la costumbre de resistirse el dolor no es una maestra despreciable. Y él, en medio del gran dolor, no pierde la moderación, sujetadme, tenedme. Me agobia la herida. Uno desnudadme, desgraciado de mí. ¡Qué suplicio! Comienza a vacilar, pero se recobra al instante, cubrime, alejaos ya de una vez. Dejadme. Con tanto tocarme y zarandearme aumentáis mi atroz dolor. ¿Ves cómo ha enmudecido el dolor, no porque se haya calmado el del cuerpo, sino porque se ha refrenado el del alma? Así, al final de Niptra, en el momento de morir, censura a los otros con estas palabras: conviene dolerse de la fortuna adversa, pero no lamentarse. Ese es el deber del hombre, el llanto se le ha otorgado a la naturaleza femenina. La parte más débil de su alma ha obedecido a la razón del mismo modo que un soldado con sentido del honor obedece a su comandante severo. Pero el hombre en el que resida la sabiduría perfecta, a decir verdad hasta ahora no hemos visto ninguno, pero en los pensamientos de los filósofos se expone cuál ha de ser la naturaleza del mismo, en el caso de que alguna vez exista, ese hombre, pues, o, mejor dicho, la razón, que en él será absolutamente perfecta, mandará a la parte inferior como un padre justo a unos buenos hijos, con una simple indicación logrará lo que quiera sin ningún esfuerzo, sin fastidio alguno, él mismo se enderezará. Se estimulará, se equipará y llamará para hacer frente al dolor como si de un enemigo se tratara. ¿Cuáles son estas amas? El esfuerzo, la firmeza y el diálogo interior en el que uno se dice a sí mismo: guárdate de todo lo que es vergonzoso, débil, no viril. Tengamos siempre presentes en nuestro ánimo ejemplos de valía moral, propóngase como modelo a Zenón de Elea, que soportó todas las torturas antes que delatar a sus cómplices en el derrocamiento de la tiranía. Piénsese en Anaxarco, seguidor de Demócrito, que, cuando en Chipre cayó en manos del rey Timocreonte, no pidió clemencia ni rechazó ningún tipo de suplicio. Calano, un indio, inculto y extranjero, nacido a los pies del Cáucaso, se hizo quemar vivo por su propia voluntad, mientras que nosotros, si nos duele un pie o un diente, pero admitamos que nos duele todo el cuerpo, no somos capaces de soportarlo. Se trata en realidad de un modo de pensar afeminado y ligero, que se da lo mismo en el dolor que en el placer, en virtud del cual, cuando nos reblandecemos y disolvemos en la molicie, no somos capaces de soportar ni la picadura de una abeja. Por el contrario, Gallo Mario, hombre de campo, pero un hombre de los pies a la cabeza, cuando se sometió a la operación de la que he hablado antes, no quiso desde el principio dejarse atar, y antes de él no se tiene noticia de que se operara a nadie sin ser atado. Porque después otros hicieron lo mismo. Por el peso de su ejemplo. ¿Ves, pues, que el mal está en la creencia y no en la naturaleza? Y, sin embargo, el mismo Mario demostró que la mordedura del dolor fue violenta, pues no ofreció su otra pierna. De manera que, como valiente que era, soportó el dolor, pero, como ser humano, no quiso soportar uno mayor si no era de extrema necesidad. En suma, todo radica en que tú mandes sobre ti mismo. 192. Ya he indicado, no obstante,
¿de qué clase de mando se trata? Y esta reflexión sobre qué es lo más digno de soportar, qué es lo más digno de la fortaleza y qué es lo más digno de la grandeza de ánimo no solo refrena al alma, sino también no sé de qué manera mitiga el dolor. En realidad sucede como en el combate, donde el soldado cobarde y medroso, nada más ver al enemigo, tira su escudo y huye lo más rápido posible y por esa razón perece, aunque su cuerpo está ileso, mientras que al que se mantiene firme en su puesto no le sucede nada semejante. De la misma manera, quienes no pueden soportar la idea del dolor se dejan abatir y yacen en un estado de aflicción y desánimo, mientras que quienes resisten se retiran la mayoría de las veces vencedores. 5. No cabe duda de que hay analogías precisas entre el alma y el cuerpo. De la misma manera que, si los cuerpos están en tensión los pesos se llevan con más facilidad, pero, si ellos se relajan, los pesos nos aplastan. De un modo muy semejante el alma, con su tensión, rechaza todo peso que la abruma, mientras que, si la relaja, es oprimida de tal manera que no consigue levantar cabeza. Y, si es la verdad lo que buscamos, la tensión del alma debe aplicarse al cumplimiento de todos los deberes, ella es, por así decirlo, la única custodia del deber. Pero en el caso del dolor debemos parar mientes particularmente en no hacer nada que sea abyecto, nada que sea cobarde, nada que sea indolente, nada que sea propio de un esclavo o una mujer y, por encima de todo, rehusar y rechazar gritos como los de Filoctetes. Alguna vez, aunque raramente, se le puede permitir a un hombre gemir, pero los gritos de dolor ni siquiera a una mujer. Este es sin duda el grito de lamento cuyo uso Pro y 56 vieron las 12 tablas en los funerales. Pero un hombre fuerte y sabio nunca deja escapar un gemido, a no ser que haga un gran esfuerzo para aumentar su resistencia como los corredores en el estadio, que gritan lo más que pueden. Lo mismo hacen, cuando se entrenan, los atletas, y los púgiles, incluso cuando golpean al adversario, gimen cuando agitan sus guanteletes, no porque sientan dolor o decaigan en su ánimo, sino porque, al lanzar el grito, todo su cuerpo se pone en tensión y el golpe llega más violento. Además, quienes quieren gritar más fuerte, ¿acaso no tienen suficiente con poner en tensión los pulmones, la garganta y la lengua, órganos de los que vemos que sale y se difunde la voz? No, es con todo el cuerpo, con uñas y dientes, según se dice, con lo que secundan la tensión de su voz. Rodilla en tierra, por Hércules, yo he visto a Marco Antonio cuando trataba de defenderse ardorosamente de la acusación promovida a instancias de la ley Variazó del mismo modo que las catapultas que lanzan piedras y las otras máquinas que arrojan dardos lanzan sus proyectiles con más fuerza cuanto mayor es la tensión y el estiramiento a que se la somete, así también la voz, la carrera, el golpe, son tanto más fuertes cuanto mayor es la tensión que se ejerce. Puesto que la fuerza de dicha tensión es tan poderosa, si en el momento del dolor el gemido sirve para reforzar el ánimo, recurramos a él. Si, por el contrario, el gemido es lastimero, si es débil, si es desalentado, si es doliente, a quien se entrega a él apenas si podría llamarlo hombre. Si un gemido de esta naturaleza proporcionara algo de alivio, podríamos considerar, no obstante, en qué medida es propio de un varón fuerte y animoso, pero, dado que no disminuye en absoluto el dolor, porque queremos amplio, debemos resistirlo todo, no solo el dolor, con una tensión del alma semejante. La cólera se enciende, la pasión se excita, hay que refugiarse en la misma fortaleza, debemos tomar las mismas armas. Mas, puesto que estamos hablando del dolor, omitamos lo demás. En suma, para soportar el dolor con tranquilidad y calma, ayuda muchísimo pensar con toda el alma, como suele decirse, en cuán honroso es eso. No cabe duda, como he dicho antes, aunque conviene repetirlo a menudo, de que sentimos una vivísima inclinación natural por el bien moral y de que apenas percibimos, por así decir, su resplandor, no hay nada que no estemos dispuestos a soportar y sufrir con tal de poderlo conseguir. Este arranque e impulso de nuestras almas hacia la gloria y el bien moral verdaderos es el que hace que se afronten aquellos peligros en los combates, que los hombres valerosos no sientan las heridas en la batalla, o, mejor dicho, que las sientan, pero prefieran morir que descender un solo pel 59 daño en la escala de su dignidad. Los de Ciosto 2.5 veían brillar las espadas de los enemigos cuando se lanzaban contra su formación. La nobleza y la gloria que procura la muerte les aligeraba todo el temor que las heridas les infundían. ¿Acaso piensas que Epaminondas lanzó algún gemido al darse cuenta de que con su sangre se le escapaba la vida? No, porque la patria que había recibido esclavizada la dejaba dueña y señora de los lacedemonios.
Estos son los consuelos, estos son los bálsamos de los dolores extremos. Cubrirnos inútilmente de vergüenza. ¿Qué hay más vergonzoso para un hombre que llorar como una mujer? Y esta norma que se da sobre el dolor tiene un alcance más, tú me dirás, y en la paz, y en nuestra casa, y en nuestro 25-60 lecho. Me haces pensar de nuevo en los filósofos, que pocas veces suelen entrar en combate. Uno de ellos, hombre de poco carácter, Dionisio de Heracleazo V, después de haber aprendido de Zenón a ser un hombre fuerte, olvidó la lección por causa del dolor. En una ocasión en que sufría dolor de riñones, gritaba entre sus lamentos que eran falsas las teorías sobre el dolor en las que él mismo había creído antes. Cuando su condiscípulo Cleantesto le preguntó qué motivo le había hecho cambiar de opinión, le respondió: ¿por qué, si después de haberme dedicado solo un poco a la filosofía no fuera capaz, no obstante, de soportar el dolor, ello sería una prueba suficiente de que el dolor es un mal? Ahora bien, yo he gastado muchos años en el estudio de la filosofía y no soy capaz de soportarlo, luego, el dolor es un malzo. Se cuenta que entonces Cleantes, después de haber dado golpes a la tierra con su pie, recitó este verso de los epígonos: ¿oyes esto, Anfiarao, tú que estás escondido bajo la tierra? Aludía a Zenón, del que le dolía que aquél se hubiera alejado. Todo lo contrario del comportamiento de nuestro Posidonio, quien yo he visto varias veces en persona y del que referiré la anécdota que solía contar Pompeyo. Habiendo llegado a Rodas de regreso de Siria, Pompeyo quiso escuchar a Posidonio, pero, aunque había oído decir que él estaba gravemente enfermo, porque le dolían muchísimo sus articulaciones, aún así quiso visitar al muy ilustre filósofo. Después de haberlo visto y saludado, lo colmó de palabras elogiosas y le dijo que sentía mucho no poder escuchar sus enseñanzas. Entonces él le respondió: claro que puedes, y yo no permitiré que, por culpa de un dolor físico, un hombre tan importante haya venido hasta mí en vano. Y así, contaba que él, desde su lecho, trató de un modo serio y prolijo precisamente sobre este tema, que no hay ningún bien fuera del bien moral, y cuando se le aproximaban, por así decirlo, las antorchas del dolor, decía una y otra vez: y no consigues nada, dolor. Por molesto que seas, nunca admitiré que tú eres un mal. En general, todos los esfuerzos que procuran gloria y celebridad se vuelven de inmediato tolerables. Es que no vemos, entre quienes gozan de gran consideración las competiciones denominadas gimnásticas, que los que participan en el certamen no evitan ningún dolor. Entre quienes goza de gran consideración el honor que se obtiene de la práctica de la caza y la equitación, quienes aspiran al mismo no evitan ningún dolor. ¿Para qué hablar de nuestras ambiciones o de nuestra pasión por los cargos políticos? Por encima de qué llama no correrían quienes en otro tiempo tenían que ganarse el voto uno a uno. Por eso el afencano tenía siempre en sus manos a Jenofonte, el discípulo de Sócrates, y una idea falsa del bien moral. De aquí que ellos se dejen impresionar por lo que la gente dice y piensa, al considerar que lo honorable consiste en lo que es alabado por la mayoría. En lo que a ti respecta, aunque toda la gente te estuviera mirando, no quisiera, sin embargo, que tú dependieras de su juicio ni consideraras lo más bello lo que ella tiene por tal. Tú debes recurrir a tu propio juicio. Si al aprobar lo que es justo te muestras satisfecho contigo mismo, no solo habrás logrado entonces una victoria sobre ti mismo, que es el precepto que antes te dabas, no también sobre todos y todo. Por consiguiente, ten siempre presente este principio: la grandeza del alma y, si se puede decir así, una determinada elevación del alma a la mayor altura, que se pone de relieve sobre todo en el desprecio y el desdén de los dolores, es en sí lo más bello de todo, y tanto más bello si renuncia a la aprobación de la gente y, sin buscar el aplauso, halla, no obstante, en sí misma su deleite. Más aún, a mí, si digo la verdad, me parece más digno de elogio todo lo que se hace sin ostentación y sin que la gente haga de testigo, no porque ello deba evitarse, de hecho todas las acciones buenas desean salir a la luz, sino por el hecho de que para la virtud no hay teatro más importante que la conciencia. Apreciaba sobre todo aquella afirmación suya de que las fatigas no les pesan por igual al comandante y al soldado, porque el honor mismo hace más llevadera la fatiga del que manda. Por otra parte, sucede, sin embargo, que en la masa de los ignorantes, incapaz como es de ver su esencia, cala, y procuremos ante todo que esta capacidad de soportar 27-65 los dolores, que ya he dicho en varias ocasiones que debe reforzarse por la tensión del alma, se mantenga por igual en todas las situaciones. Porque con frecuencia hay muchos que, o por su deseo de victoria, o de fama,
o incluso por mantener sus derechos y su libertad, han recibido y soportado con valor heridas y, sin embargo, esos mismos, cuando se relaja la tensión, son incapaces de soportar el dolor de una enfermedad. La razón de ello es que el dolor que habían soportado con facilidad no lo habían soportado movidos por el cálculo racional o la sabiduría, sino más bien por ambición o deseo de gloria. Eso explica el hecho de que algunos bárbaros salvajes saben combatir denodadamente con su espada, pero no son capaces de afrontar como hombres la enfermedad. Los griegos, en cambio, que no son tan valientes, pero están dotados de una sabiduría práctica acorde con la capacidad humana, no pueden mirar de frente al enemigo, pero sí son capaces de soportar con resistencia y dignidad las enfermedades. Por el contrario, los cimbrios y los celtíberos exultan de alegría en los combates, pero se lamentan en la enfermedad. Nada que no se origine de un principio racional determinado puede ser en realidad equilibrado. Ahora bien, puesto que tú ves que quienes se guían por la ambición o por una idea, cuando tratan de perseguir y alcanzar su objetivo, no son quebrantados por el dolor, debes pensar, o que el dolor no es un mal, que, aunque se acepte llamar mal a todo lo que es desagradable y contrario a la naturaleza, él es algo tan insignificante que es aniquilado por la virtud de tal manera que desaparece por completo. Medita estas cosas, te lo ruego, día y noche, porque este principio tendrá efectos más amplios y un ámbito de aplicación mucho mayor que el de la mera consideración del dolor. Si en realidad nosotros estamos dispuestos a hacer todo por huir del deshonor y por obtener el honor, no solo podremos despreciar los aguijones del dolor, sino también los rayos de la suerte, sobre todo si se ha preparado ese refugio del que hablamos en la conversación de ayer. Por ejemplo, si a un marinero al que le persiguen los piratas hubiera un dios que le dijera, arrójate de la nave, hay alguien dispuesto a recogerte, o un delfín como Arión de Metirna, o aquellos famosos caballos de Pélope enviados por Neptuno, que, según se cuenta, arrastraron el carro suspendido por encima de las olas, ellos te cogerán y te llevarán donde tú quieras, él perdería su temor. Del mismo modo, si los dolores desagradables y odiosos que te acucian son tan fuertes que no los puedes soportar, tú puedes ver dónde debes buscar refugio. Esto es poco más o menos lo que creí oportuno decirte en esta ocasión. Pero quizás sigues pensando como antes. No, en absoluto, espero haberme liberado en estos 2 días del miedo de las 2 cosas que más temía. Hasta mañana entonces, junto a la clepsidra, así lo hemos acordado y veo que no puedo estar en deuda contigo en esto. De acuerdo, la práctica retórica antes de mediodía, y la filosofía a esta misma hora. Así haremos y secundaremos de buen grado tu óptimo celo.